Buenas tardes. Seguimos con las exposiciones. Vamos a ver los compañeros que nos enseñan el tema de notación científica. Entonces la palabra a los compañeros. Buenas tardes, compañeros. Nos toca representar el tema de notación científica y potencias de 10. Nuestro grupo está conformado por John Galindo, compañero, Héctor Bolívar, Pablo Becerra y mi nombre, quien les va a presentar, Juan Rochitino. Bueno, la notación científica, ¿por qué se crea? Se crea como una necesidad para hacer más notables los números que son muy grandes, o también números que son muy pequeños. Es una forma más sencilla de expresarlas. Esto nos ayuda, pues, obviamente a no extendernos con números muy grandes y muy pequeños. La notación científica también se conoce como notación exponencial, que lleva un intervalo de 1 a 10 y es una multiplicación de una potencia de 10. Eso es lo que básicamente lo podemos definir así. La historia podemos hallar que la notación científica viene de tiempos muy antiguos. Hablamos de la antigua Grecia. Allí el matemático y filósofo Arquímedes fue el primero, o los registros que se tienen, el primer proceso de potencia que se hizo en el mundo. Él lo simbolizó en el libro que llamó El contador de arena, que fue presentado en el siglo III a.C. Allí explicaban, hacía su teoría de cómo hallar los números de granos de arena que existían en el universo. Allí en este libro pues se puede leer cómo hizo el estudio, cómo calculó eso. Allí él simbolizó que en el universo habían 10 a la 63 granos en el universo. No sabemos si sea exactamente, pero es un valor aproximado, muy aproximado al que él halló. Acá tenemos un primer ejemplo. Como lo podemos ver, tenemos la siguiente cantidad. Son 139.000 millones de centímetros, lo cual lo podemos expresar a su máxima, expresión, valga la redundancia, como 1,39 por 10 a la 11. Estos son los pasos que consideramos son los procesos para convertir esta cantidad muy grande a su misma expresión, obviamente valga la redundancia. Primero, empezamos a contar los espacios que nos separan de los números de derecha a izquierda hasta llegar al último número entero. Después, antes de llegar a dicho número, separamos con una cantidad de puntos, dejándolo en compañía de dos decimales de más. En este caso, el 3 y el 9, como ya lo podíamos ver, el 139. Y por último, multiplicamos esta cantidad, 1,39 por 10, que es la base, y lo llevamos a una potencia de 11, que son los espacios desde el último número hasta donde se deja la coma. ¿Puedes explicarlo con ese número que tenías antes? ¿En todos los pasos o lo va a hacer? No, como tal es un ejemplo sencillo. Como para que esto quede bien claro cómo se pasa, explicar los pasos que nos dijiste. Bueno, entonces, nuevamente, decía que tenemos el número 139.000 millones de centímetros. Vamos a cambiar. Entonces acá los pasos nos dicen que empecemos a contar los números que hay de derecha a izquierda hasta llevarlo hasta el último número entero. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 espacios tenemos hasta el primer número entero. Bueno, después nos dice que lo acompañemos de dos decimales. ¿Cuáles son los dos decimales siguientes? El 3 y el 9. Esto lo podemos multiplicar a una potencia, lo podemos multiplicar por 10, que es la base. Esto entonces tenemos una pregunta, ¿por qué dos decimales y no 3 o 5 o 1? Bueno, acá nosotros nos basamos en lo que usted ya dijo. Tomamos tres cifras significativas, las cuales pues ya serían el 1, el 3 y el 9. Correcto. Entonces pues acá en este caso tomamos solo las dos unidades siguientes. Entonces tenemos
multiplicamos por 10, que es la base, y lo elevamos al número de espacios a los cuales nos dirigimos hasta el primer número entero, que en este caso son 11. Acá entonces podemos encontrar en este lado que tenemos el mismo resultado. Esto quiere expresar el mismo número que este, pero pues, obviamente más reducido y mejor explicado. La aproximación es un método que se utiliza para acortar un número que no es muy exacta, pero sí sirve para hacer ejercicios. Hay aproximaciones por defecto y por exceso. Las aproximaciones por defecto son las que se utilizan y quedan debajo del número, o sea, se aproxima hacia el número menos, al primer número que hay. Y las de por exceso son las que se aproximan hacia el número. Como acá podemos ver, una por defecto de este número que sería es 3.1568, por defecto sería 3.25, porque como el número está antes de 5, lo aproximamos hacia eso, lo dejamos tal cual. Si lo aproximamos hacia el exceso, ya cambiaremos este punto 25 y lo dejaremos en punto 26. El granulón es un método que se utiliza para coger la cifra y dejarla acortando el número. Por ejemplo, antes del 5 se deja el número tal cual como está y después del 5 se utiliza el número y lo dejamos por la siguiente cifra que está. Por ejemplo, ahí está el 7,89 y lo aproximamos a 7,9 porque está después del 5. Y antes del 5, le puse de ejemplo el 5,42 y dejamos tal cual para que sea más exacta el cálculo. La aproximación por decena es una aproximación que se hace hacia el 0 para tener números más redondos, por decirlo así. Y pues hay un ejemplo que sería el 35. El número más cercano pues podría ser 30 o 40, pero tomamos el 40 y lo dejamos como número a utilizar. Ahí tenemos otro ejemplo que sería como aproximadamente de cómo pasar eso a notación científica. Tenemos el número 0,0009674 centímetros. Centímetros. Y para pasar a notaciones científicas hacemos lo mismo que en la ley del trabajo. Empezamos a contar espacios. Empezamos a contar espacios hasta el primer número, hasta el último número, hasta el primer número que no sea el 0. Entonces corremos 1, 2, 3, 4, 5 espacios y colocamos el número que está ahí. Que sería 9, 6,784 por 10, que es la base, y la cantidad de espacios que corren, que son 5. Y como se lo estoy corriendo hacia la izquierda, es a la menos 5. Es hacia la derecha. Y eso es un centímetro. O también lo puedo simplificar diciendo que sería 9, con lo de la aproximación, mirando que después del 5 aproximamos a 7,68 por 10 a la menos 5. Ese es el procedimiento que hicimos el ejercicio y llegamos a la conclusión de que ese era el número. En la escritura, para escribir en notación científica tenemos que tener por lo menos un número que sea entero o decimal y el resto que sería como la exponencia, la exponencia o la base. Por ejemplo, aquí están, ¿qué número es? 5. Tenemos 529
de aquí, que es 745.368, y lo queremos expresar en notación científica. Lo que hacemos es el mismo procedimiento, contamos desde el último número los espacios que haya para escribir el número. Entonces corremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 unidades, 8 espacios, y escribimos el número tal cual, o sea, el número que está acá. Incluimos 2 unidades porque estamos utilizando 2 cifras significativas. Entonces sería 5,29 por 10 a la 8. Este sería el mismo número, pero les expresamos la notación científica, acortándolo un poco. Debajo tenemos otro ejemplo, que sería como el 15 ahorita, que sería de un número menor con ceros, con un cero como principal y con más ceros antes de los otros casos, que sería corriendo hacia la izquierda, hacia la derecha otra vez. Ese es 0, ¿cuánto es 0? Y volvemos con el mismo procedimiento, contamos cuántos espacios hay dentro del primer dígito que no sea 0 para convertirlo en notación científica. En este caso sería 4, escribiría 9,87 por 10 a la menos 4 porque estoy corriendo hacia la derecha. Bueno, como hemos podido darnos cuenta, la notación científica lo que hace es hacer las cosas más sencillas. Acá podemos, para convertir una notación científica de un número como el que aparece, será necesario contar hacia la derecha los espacios que existen, desde el último desde el número 5, desde el número 6 hasta el número 5, que es el último hasta el primero, como lo ha dicho el compañero anteriormente. Después de contar los espacios, como acá podemos ver son 8, por los que la notación científica de este número entero podemos describirlo como 5.29 por 10 a la 8. Siguiente. Hay una forma inversa en la que podemos tener el número de forma, o sea, representado en forma de notación científica y pasarlo nuevamente entero. Simplemente sería, teniendo en cuenta la cantidad del subíndice, que es 8, multiplicamos el número que tenemos en notación científica por una unidad y la cantidad de ceros que tienen el subíndice. Como lo podemos ver aquí, está 5.29 por 1, agregamos la cantidad de ceros correspondiente al subíndice, que serían 8, y el resultado de la operación sería un número cercano a la cifra que tenemos. Aquí es la notación científica de un número decimal. El proceso para convertir un número decimal en otro mediante la notación científica es muy similar al anterior. Por ejemplo, tenemos el número 0,000987 para realizar la conversión. Corremos la coma hacia la derecha 4 Esta espacios. parte ya lo explicaron los compañeros, ¿no? Entonces, Sí. pasemos a algo nuevo, que es exactamente la parte que dijo el compañero. Bueno, operaciones con notación científica. Bueno, empezar por la suma y la resta. Para sumar y restar en notación científica tenemos que tener en cuenta el grado de la potencia. Puede que sea igual o puede que no sea igual. Cuando es igual, como tenemos ahí el ejemplo, voy a anotar acá. Esto es igual a, entonces lo que se hace es, primero se multiplica el coeficiente, entonces sería Se suma. se suma el coeficiente, perdón. Entonces quedaría 5 y se deja la misma potencia con el mismo grado, por 10 a la 5. Y lo mismo para la resta. Ahí está. Y si en lugar del 3 hubiera habido un 9, ¿qué quedaba como resultado? Prueba a hacerlo.
2 por 10 a la 5 más 9 por 10 a la 5. Entonces, digamos acá un 9. Ujú. Entonces hubiera se hubiera colocado 11. 11. Y entonces el 11, ¿cómo lo escribías? Se podría escribir así. Así. Correcto. ¿Sí? Entonces puede ser que en la suma se pasa al 10, tengan que correr la coma para escribirlo correctamente. Dale. Bien. Bueno, Te falta un ejemplo. Cuando las potencias no son iguales. Entonces, sí, eso es lo que va a explicar. Bueno, entonces el otro caso es cuando las potencias son diferentes. Entonces ahí cuando las potencias son diferentes, lo que buscamos es igualar esas potencias, o sea, que sean las mismas. Entonces, bueno, tenemos el ejemplo que dice bueno, entonces ahí lo que vemos en la parte azul es la conversión, o sea, como pasar ese número para que quede la potencia, para que queden las dos potencias del mismo grado. Entonces ahí tenemos menos 1,25 a la 2. Lo que buscamos ahí es pasar este número para que quede a la 3. Entonces para eso, dependiendo, se puede multiplicar por 10 o dividir por 10. En este caso lo que se hace es multiplicar por 10 para que quede igual a la potencia de acá, que es a la 3. Entonces ahí quedaría igual a después de realizar ese proceso, entonces ya se puede realizar la operación como anteriormente lo hicimos en el otro ejercicio. Entonces, quedaría así. Voilà. A la 3. Bueno, ese es el ejemplo, entonces lo que hay que tener en cuenta es, como lo dije anteriormente, es hacer que uno de estos dos números escritos en notación científica tenga la misma potencia de los, o si son tres números también, o sea, igualar todos. Como ahí está en el otro ejemplo, que se trabaja con 3. Entonces acá lo que hace es... Pues si quieres hazlo, igual porque tenemos tiempo. Si tenemos 20 minutos más, no queda muchísimo. Bueno. Entonces acá primero lo que hacen es cambiar este 2 por 10 a la 4 para igualarlo para transformarlo a una potencia de 5. Entonces lo que hacen es... Entonces ahí lo que hace es
hacia la izquierda y conforme a eso aumenta una vez la potencia, el grado de la potencia, pues queda 0,10 a la 5, que es igual al que tenemos acá. Y ahora toca transformar el otro. ¿Vale? Sí, pero o sea, lo que me refiero es que este exponente se convierte en esto. Ahora el otro. Entonces acá tendría que correr 2 espacios hacia la izquierda para conseguir el número que sea igual a potencia. Que ya corresponde con esta notación acá. Entonces ahora vuelvo a colocar los números. Y ahí ya realizamos las operaciones normalmente y nos da el resultado que está ahí abajo, que es 3 con 10 a la 5. Bien, acá seguimos con... Entonces así es como se hace la resta o la suma. Se tiene que pasar todo a la misma potencia. Ahora con la multiplicación. En la multiplicación sí no importa si son de igual potencia o de igual grado de potencia o no, sino simplemente entonces como tenemos ahí el ejemplo, quedaría en este caso sí lo que se hace es, bueno, primero multiplicar los coeficientes, entonces quedaría 4 por 2, 8. Y lo que se hace es sumar los exponentes de la potencia. Bueno, ahí tenemos otros ejemplos similares. Así es como se realiza la multiplicación de notación científica. Ahora vamos con la división. Bueno, la división ahí la tienen expresada con un slash o con un símbolo de división, se puede decir. Yo lo voy a hacer como un fraccional. Entonces acá va a colocar 9 por 10. En este caso lo que se hace pues primero dividir el coeficiente, entonces quedaría como primero quedaría 3 y bueno, lo que se hace con el grado de la potencia es al que está en el numerador restar el que está en el denominador, al que está primero se le resta el que se le está dividiendo, entonces quedaría 10 a la 4.
6 elevado a 2. Bueno, entonces lo que se hace con el coeficiente es elevarlo al número que está, al que se está elevando, valga la redundancia. Entonces, se está elevando toda la expresión, entonces quedaría 3 al lado, sería 3 por 3, 9, quedaría 9 por 10 a la. Entonces acá lo que se hace es multiplicar los dos exponentes, entonces quedaría 6 por 2, y así se obtiene el número de una raíz típica de una potencia elevado a otra potencia. Bueno, ahora vamos con el de radicación. Entonces, ese sí va a acotar los tres ejemplos porque son con diferentes raíces. Entonces, bueno, entonces, lo que se hace acá es primero sacarle la raíz al coeficiente. Entonces, digamos que haya 3. Se le saca la raíz al coeficiente, luego se toma la potencia y se divide según la raíz. Entonces, digamos a 16. Dividido entre 2 quedaría 13. Y ahora esto nos quedaría raíces que dan 27, pues sería 3 por 10 a la, entonces a 12 lo divido entre 3, pues me quedaría 4. Y ahora vamos con el último. 256 por 10 a la 64. Entonces sería la raíz cuarta de 256, que es igual a 4. Por 64 dividido entre 4, que es 16. Y nos da el resultado. Bueno, compañeros, continuando con esto, acá tenemos unas discrepancias de la nomenclatura. Podemos darnos de cuenta que no en todos los países se utiliza el gramo, los millones, y los millones. En muchos lados del mundo se trabaja diferentes idiomas. Bueno, hablo en sentido coloquial en cuanto a medidas. Un ejemplo que tenemos es que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que nosotros, bueno, se conoce allá como billón, es para ellos conocidos como 10 a la 9, hablando en potencias. Nuestro habla hispana, en gran parte de Europa y acá en América del Sur y Central, conocemos el billón. Bueno, para nosotros lo denominamos mejor como 1000 millones. Esto para nosotros sería equivalente. Estoy hablando que nosotros decimos que 1000 millones para nosotros son 10 a la 12. Pero pues, obviamente, seguramente, es 10 a la 1000. 1000 millones es 10 a la 9. Así, O sea, lo que ellos llaman billón, acá se le llama 1000 millones. Lo que en Estados Unidos, por ejemplo, si hablan $1 billón, nosotros acá lo conocemos como 1000 millones de dólares, que serían equivalentes.
también lo podemos conocer como el nombre de milla, que viene pues obviamente del francés, y que en el francés sí se conoce como 10 a la 12, eso en el sistema francés. También podríamos hablar de la milla. La milla nosotros lo conocemos en el habla hispana como 10.000. No todo el mundo lo usamos, pero se conoce bien. Volviendo al billón, acá ¿cuánto vale un billón en lugar? Tú escribiste cuánto vale un billón en Estados Unidos, sí. ¿Cuánto vale un billón acá? O sea, 10 a la... ¿Un billón acá? En español, ¿cuánto es un billón en español? Sería 10 a la 12. 10 a la 12, o sea, acá el billón es 1000 veces 1000 millones, o sea, 10 a la 12, mientras en Estados Unidos es 10 a la 9. Entonces esa es la diferencia. Bueno, entonces continuando, la milla no mucho lo utilizamos, pero ya acá en nuestro lenguaje hispano lo conocemos como 10.000 o 10 a la 3, a la 4. Es que arriba escribiste 1000, no 10.000. Bueno, continuando con esto, también pues no en todos los lugares del mundo se conoce lo que nosotros conocemos, digámoslo en un ejemplo, arroba. Arroba para nosotros lo conocemos como 12,5 kilogramos. No en todas las partes del mundo se trabaja con este sistema. Igualmente pasa con las toneladas. Las toneladas nosotros las consideramos como 1000 kilogramos. No en todas las partes del mundo que van a conocer qué es una tonelada. Hablamos igual de un bulto y hablamos igualmente en tamaños. Un ejemplo son las hectáreas. No en todos los lados del mundo se trabajan las hectáreas, que para nosotros los consideramos como 100 metros por 100 metros. Entonces esas, digámoslo, serían cosas para tener muy en cuenta, en dado caso que se trabaje con otro libro de algún otro lugar. Hay que tener muy claras las medidas que utilizan ellos. Eso sería así. Bueno, bien, les voy a explicar respecto a las potencias de 10. Bueno, las potencias de 10 se conocen, como todas las potencias de 10, se conocen como una unidad seguida de ceros a la colectividad de todas las potencias enteras positivas, como lo podemos ver 10, 100, 1000, 10.000 y 100.000. En otras palabras, todos aquellos números que están formados por 1, que es la unidad, y seguido de cualquier cantidad de ceros. Acá podemos ver una tabla de potencias positivas. El prefijo deca, podemos ver que tiene un 0, hecto, 2 ceros, y corresponde factor a 10 a la 2. Y podemos ver el símbolo que determinamos para cada uno de ellos, para un kilogramo, mega, giga, tera, peta y hexa. Podemos ver la cantidad equivalente de ceros, podemos ver el factor, que sería la notación científica 10 elevado a la potencia, y el símbolo que utilizamos en cada una de ellas. Bueno, estas potencias podemos realizar diferentes operaciones. Dentro de ellas se encuentra la suma de potencias de 10, la suma, un 1 en el primer lugar y otro en el lugar que indica el exponente del número menor, y todos los demás ceros. Entonces, como podemos ver, acá tenemos 10 a la 7 más 10 a la 4. Lo que estamos haciendo es el 1, pues lo dejamos quieto, y el otro vamos a contar la cantidad de espacios que hay para colocarlo. Entonces acá podemos ver que el menor tiene 4 espacios, entonces lo situamos en la cuarta posición. Contamos a partir del 1, 3 ceros, y colocaríamos el otro 1. En la resta de potencias podríamos deducir que tanto 9 como indica la diferencia de exponentes seguidos de tantos ceros como tenga el sustraendo. Entonces acá igual tenemos 10 a la 5 menos 10 a la 3. La cantidad, como dice acá arriba,
deducir que tanto es 9 que indique la diferencia de exponentes. Entonces la diferencia entre 5 y 3 es 2, por ende van 2 9, y dice seguido de tantos ceros como tenga el sustraendo. En este momento pues el sustraendo es 1000, tiene 3 ceros, pues por ende colocamos 3 ceros. La multiplicación, pues como ya lo explicaba antes el compañero con los ejemplos que había dado, también podemos ver que simplemente lo que hacemos es sumar los exponentes. En este caso 10 a la 4 por 10 a la 7 nos daría 10 a la 11. Lo tomamos acá como parte teórica, un ejemplo 10 a la n por 10 a la p, pues 10 a la n más p. En la división es lo mismo, esta es la parte, vuelvo y repito, como teórica, lo que explica el compañero. 10 a la 4 dividido en 10 a la 7, lo que se hace es realizar la resta de los dos exponentes y tenemos 10 a la menos 3. Hay que tener en cuenta al realizar este tipo de operaciones, en especial en la resta, de que no nos equivoquemos pues con los exponentes, que siempre pues, van a quedar negativas las potencias. Bueno, en cuanto a potencias negativas, podemos ver acá el ejemplo de algunas equivalentes. Por ejemplo, 10 a la menos 3, podemos ver la cantidad de ceros y dónde situar el punto para realizar la expresión de esas expresiones, de esta potencia. Bueno, pues ahí observamos algunos prejuicios de potencias negativas. Como podemos ver con el prefijo S y el símbolo D, la potencia 10 a la menos 1 es equivalente a 0.1, creo que esa está en la que pero bueno, lo importante es también reconocer los prefijos. Entonces está centi, que es C, se expresa como 10 a la menos 2 y es equivalente a 0.01, mili, que es M, 10 a la menos 3, 0.001, micro, que ya es una unidad más con más decimales, se expresa como con una UNE, se expresa con 10 a la menos 6 y es equivalente a 0.000001. Y bueno, ahí está también nano, que es una unidad muchísimo más pequeña, expresado con el símbolo n, 10 a la menos 9. Bueno, y está pico, que se expresa con la letra P minúscula, 10 a la menos 12, está el equivalente, y vector, que se expresa con una F, 10 a la menos 15, y bueno, ahí está el equivalente con los decimales. Ato, que se expresa con una A, y es 10 a la menos 18. Listo, compañeros, esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias por prestarnos atención. Si tienen alguna pregunta. Entonces, gracias a los compañeros y pues pasa al otro grupo, hacemos una pequeña pausa y pasa al otro grupo.